Bienvenidos al capítulo 21 de Uno entre Cero, el podcast de la creatividad. Hoy el podcast ¿de qué? Del yoga, el podcast de... Vamos a ver de qué va el podcast hoy, porque esto como lo averiguamos en directo, vamos a ir viendo. Bueno, muchas gracias. Es Irene Carmena, ¿no? Sí, Irene Carmena. Carmena. ¿El segundo apellido? Irene Carmena Aparicio. Aparicio, vale, pues a buscar su código, su registro civil. Es que me parece interesante los dos apellidos, porque solemos decir el primero. Sí, de hecho yo firmo con los dos también. ¿Sí? Sí. Pero luego es verdad que cuando pongo el título del podcast, los dos apellidos es como por hacer honra a padre y a madre, ¿sabes? De alguna manera. Sí. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por haberme concedido este placer. Tenía muchas ganas también pues, de hablar contigo, sinceramente, porque escuché tus podcasts y parte de lo que me daba cuenta es que me fijaba más en tu energía, ¿no? Diciendo, mira qué bonito, ¿no? Y cómo me apetece, pues, charlar sí. Sobre la vida, sobre las experiencias de los dos también y de la mía propia, pero porque sé que tú movilizas una parte de las personas como que es muy sencillo, ¿no? Fíjate. Hablar y que a través de ese compartir, pues a lo mejor otro que lo esté viendo le sirva, a lo mejor esa experiencia, que es mi experiencia relativa, pero a lo mejor en otra persona está viviendo algo similar y le hace algún clic a la hora de crear algún método o de enfrentarse a algún proceso creativo o simplemente pues, de la vida, que me encanta. Total, es que a veces nunca sabemos cómo nos va a inspirar un podcast que escuchamos y además no sabemos cuándo lo van a escuchar. Puede ser que sea dentro de 10 años, ¿te imaginas? Tú misma que lo veas y digas, wow. O alguien que lo ve en un momento de crisis total y dice, mira, pues esto no, pero esto sí me ayuda, ¿sabes? Bueno, pues la única y primera pregunta que suelo hacer es, ¿tu relación con la creatividad cuál es? O sea, ¿qué es para ti la creatividad? Bueno, pues... ya está, no se contesta. Bueno... Pues mira, yo soy una persona, la verdad, que muy cambiante, que he hecho muchas cosas en mi vida, pero siempre la creatividad ha ido marcando mi vida muy fuertemente. O sea, es lo único que veo que, aunque vaya avanzando, ¿no? Y desarrollando otras áreas, otras inteligencias, ¿no? Algunas me cuestan. El cálculo no hay manera, pero tengo calculadora, no pasa nada. Y ahí nos llevamos. Y gestora, así que va todo bien. Vale. Pero la creatividad, desde muy pequeña, me he dado cuenta de que... Creo que esto también lo he escuchado en otra persona, pero es cierto que al final lo que menos importa es la herramienta en la que tú vuelcas tu creatividad. La creatividad es una llamada, una expresión del alma de querer plasmar de una manera tangible o no tangible ideas, sensaciones, sensaciones o sentimientos que te van atravesando en esos momentos, ¿no? Entonces, por un lado es terapia, por el otro lado es como un podcast, ¿no? En el que plasmas durante un instante en el tiempo, a través de una técnica en concreto, una idea, algo que está en el aire, algo que está en la sociedad o simplemente viviendo en ti mismo, ¿no? Entonces, desde pequeñita, desde los 8 años, yo escribía poesía. De hecho, hice un pequeño libro que se llama Poesía a mis 8 años, de cuando era pequeña, porque al principio pues era la poesía. También vengo de una familia donde mi padre era muy artista, ¿no? Era también pues, de esa idea de artista renacentista que escribía y pintaba y tal, bailar no, pero sí toda esa cuna, ¿no? Entonces, si pintaba un dibujo, mi padre era de los que decía, está bien, pero si haces esto con las sombras, a lo mejor mejor. Entonces, no solamente era un plan de, está muy bien, hijo, sino que te da un poco de aliciente, ¿no? De cómo mejorar los volúmenes y cómo ver las cosas intentando copiar y ver más allá, pues la luz o el color, de qué está compuesto, ¿no? Entonces, pues la poesía fue lo primero y luego me fui por el bachillerato de artes. O sea, yo estudié diseño, estudié todo lo que es el encaje, como la ilustración, como plasmar a través del dibujo ideas, sentimientos, ¿no? Pero se me quedaba corto. Entonces, paralelamente a eso, yo estudiaba danza. Entonces, lo que más se me acerca a día de hoy a la expresión es el cuerpo, sin duda. Cuesta más porque es un lápiz más difícil de afilar, requiere más tiempo el poder desarrollar y afilar bien esta herramienta. Sin embargo, tú puedes escribir igualmente con un lápiz que esté romo. Pero si ya vas buscando como ciertas pinceladas, ciertos matices en tu expresión, sí es cierto que el cuerpo lleva a lo mejor
bueno, un poco más de tiempo, pero igual que el pincel. Supongo que en mi caso es porque era más visceral un movimiento del cuerpo que estar 2 días o 2 horas, 1 hora ahí con el papel en blanco pintando, ¿no? O escribiendo. Es como más directo, ¿no? Es como más instintivo. Está y pasa, ¿no? Eso es. Entonces, mucho de las entrañas y también mucho de desidentificarte de los papeles, porque una de las cosas que más me gustaba, yo empecé a los 18 años con una diplomatura en danzas étnicas. Entonces, de lo que más me gustó de esa diplomatura es que veíamos como diferentes danzas de diferentes partes del mundo, estudiábamos su contexto antropológico y nos metíamos en ese personaje, por así decirlo, al bailarlo, ¿no? Entonces, a lo mejor las danzas de Rajasthan, de la India, pues es una parte más gitana, más descarada, más libre, ¿no? Con más poderío. La parte de India es mucho más, a lo mejor, devocional o más dulce, te conecta algo con más, la parte más elevada, más sacra. Pero como que ibas pasando por todos estos personajes, o la danza oriental muy seductora, ¿no? De femme fatale, de manera distorsionada, ¿no? Sí, Luego sí, dentro total, de cada total. uno también hay pequeños matices, pero así en rasgos generales. Y eso me ayudó mucho, porque también venía de otra parte del teatro, que también hacía a los 14 años teatro musical. Sí. Pues todo al final se iba retroalimentando lo mismo, de expresar lo que estés viviendo y de desidentificarte de tu obra, ya sea tu cuerpo o ya sea tu dibujo. Total. Claro, o sea, que has ido pasando. Claro, es que es eso, es como borrarte, ¿no? Desaparecer. Yo me acuerdo que una vez escribí un pequeño verso que era realmente no nací y nunca moriré, sucederá a través de mí sin llegar nunca a ser yo. Y es como una sensación que pasa a través de ti. Eso es. Y justo lo hablábamos antes del podcast, que puede ser en cualquier lado. O sea, ¿tú crees que podrías hacerlo en cualquier sitio? ¿O hay algo que te llama más? Creo que a lo mejor en algunos momentos vitales de tu vida puede que te llame más una cosa u otra, también por el entorno donde estés. Pienso que un artista va a tirar de las herramientas que estén cerca de su entorno, aunque luego las evolucione y pruebe con otras, ¿no? Pero sí va a tirar, por ejemplo, no me voy a poner a hacer alfarería, por ponerte un ejemplo, si no tengo nada cerca para sentirlo. No sé, porque me tiene que dar muy fuerte decir, claro, la alfarería. Sí, pero que te inspire algo o alguien cercano que te... Eso es. Hombre, en mi caso sí es verdad que he bailado mucho desde muy chiquitita y esa parte corporal pues también la he ido nutriendo a la par que las otras. Sí. Y ahora es como ya me he dedicado justo y más enfocada hacia la parte corporal, o sea, ya todo mi foco va ahí. Sí. Aunque la parte del diseño la use para marketing. Fíjate, para tus carteles. Claro, no todo tiene por qué tener un fin expresivo, que también tiene una expresión porque te estás expresando a ti misma, ¿no? Tu marca personal. Y ahí le pones el detallito, el cuidado y tal. Pero una cosa es esa creatividad, que también es creatividad, porque hay gente que piensa que no es creativo, pero no se fija a lo mejor en los apuntes que toma o en cómo decora la casa, ¿no? Y eso es otra manera de expresión de creatividad. Sí. Solo que a veces esa creatividad está enfocada en un fin, ya sea que tu casa esté sosegada o que tus apuntes o tu organización del trabajo esté claro y agradable, pero luego hay otro tipo de creatividad que a lo mejor es la que estamos más relacionando con el artista, que habla sobre cosas más abstractas que no tienen por qué tener una utilidad necesaria. Total. Entonces, esas dos son interesantes y necesarias. De hecho, hay artistas que sacan todo en su obra y luego, a lo mejor, en el resto de ámbitos son un desastre, no saben cómo crear, no saben cómo materializar cosas, ¿no? Sí. Entonces, claro, cuando hablamos de creatividad, puede tomar ese gran abanico tan rico que somos y ver que puedes ser creativo en muchas partes de tu vida, pero sí es interesante el punto que por eso nació Yoga Danza, ¿no? De ese punto de descontrol. Wow, a ver, explícame eso. O sea, descontrol, me ha encantado. Yoga danza, descontrol, me gusta mucho. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Claro, porque yo venía desde un punto muy femenino, desde un punto de vista muy femenino a través del cuerpo, que era pues la danza fusión oriental, que por cierto, siempre respeto un poco de dónde vienen mis orígenes, ¿no? Y yo estudié con Patricia Paso, que es una mujer que da también sus diplomaturas a día de hoy en danza étnico contemporáneo con el Instituto de Danza Alicia Alonso, entonces por si quieren investigar más. Ahí queda. Ahí queda. Entonces, claro, venía de ese mundo
que me enseñó tanto el movimiento redondo, el mántrico, el femenino, todo lo que va por dentro del cuerpo, ¿no? Todo ese movimiento, mínimo movimiento, máxima expresividad, ¿no? Muy bonito, muy oriental. Entonces luego llegó el yoga a mi vida y llegó con la parte muy masculina. Pues para empezar, estás en una esterilla, eso ya te está limitando tu espacio. Y encima es cuadrado. He visto un montón de alumnos que por no sacar el pie se doblan la rodilla, pero es como que quieres sacar el pie si esto es un apoyo. Entonces, como que nos limitan, ¿no? Ya para empezar estás en tu esterilla, ¿no? Y luego, claro, que todo es casi recto. Si te fijas, es subir la pierna adelante, luego el lateral. Todos son movimientos como muy biomecánicamente, muy lineales. Sí. Entonces, a veces, cuando estaba haciendo mi práctica de yoga en mi casa, lo hacía con música y me pedía al cuerpo hacer ciertos movimientos repetitivos que tendían entre un asana y un movimiento bailado, y a veces lo que me llamó la atención es que lloraba, que había una liberación emocional en esos movimientos. Entonces dije, jolín, claro, si es que a los lugares donde yo llego con el yoga, también llegué con la danza. Porque no es que me tenga que ir al Albaicín o a, yo qué sé, a Nepal con la danza, con el yoga, ¿no? Al final es un camino interno, ¿no? de sentirte a ti mismo. Y es muy interesante porque la danza habla de un camino externo, es un camino de expresión, donde aunque no haya nadie, tú sueltas, tú expresas. Y el yoga es un camino súper interno, que puede que tú estés en un asana, como estamos ahora, sin hacer nada más durante toda la hora ahí en ese asana, trabajando la observación y la energía interna, ¿no? Entonces sí se puede hacer los dos y volvemos al punto del vacío que tú decías. Y esos, no sé si es verdad porque no he estudiado tanto las danzas clásicas de la India como para decir, me lo dijo un maestro, pero sí me lo dijo esta mujer, que cuando un artista en las danzas de la India, el teatro y la danza es lo mismo, Natya Sastra. Entonces, cuando un artista va a entrar en el escenario, una de las preparaciones es que tú te vacías. Y cuanto más te vacías de ti, más el artista puede recoger, ¿no? esa música o esa expresividad o lo que esté contando. A veces cuentan mitología, entonces cuentan los personajes, ¿no? Y todo esto no sé por qué venía lo del descontrol. Que decías, del descontrol, claro, exacto. Como que para ti crear eso justo, como que tuvo algo de descontrol. Entonces, claro, de nuevo, la parte del yoga te va dando como una parte lineal, ¿no? Es cierto, el cómo unir el yoga y la danza. Sí. Entonces me di cuenta que a veces, sobre todo en esta cultura, hemos tomado el yoga en vez de como una herramienta de observación y a través de esa observación ir desengranando los diferentes cuerpos que tenemos, las diferentes facetas, mental, energética, emocional, espiritual o más sutil, caemos en el control. Caemos en el veo algo y lo quiero corregir porque quiero buscar una postura perfecta. La hemos piciado. Al menos es lo que me pasaba a mí, que yo buscaba esa perfección en el asana, ¿no? Ese ajuste. También me gustaba mucho la anatomía, entonces, claro, vas intentando sentir cada músculo, colocarlo en su lugar y no sé qué, y al final eso a veces crea más tensión. Eso me pasa muchísimo. Claro. Con el cuerpo, haga lo que haga, lo tengo siempre súper tensionado. Entonces, porque hay una pequeña ilusión de control. Entonces, claro, en los movimientos redondos que tiene la danza, en los movimientos espirales, que no tiene casi el yoga que yo haya visto, movimientos espirales de la columna y de a través de ese movimiento espiral ir conectando todas las cadenas, brazos y piernas y cabeza, te da como la opción, como un vórtice de movimiento para la expresión y para soltar el control. El control y la danza. Esto es algo que antes, luego te hablaré de mi proceso creativo porque fue también muy sufrido, porque me rayo mucho. Tuve que dejar la mente a un lado y ahora la verdad es que lo disfruto. Pero el control y la danza. Una cosa que yo me preguntaba es, cuando improvisamos, ¿estamos siendo libres o estamos cayendo en los patrones mentales y corporales que nos es cómodo? Porque me fijaba
que había algunas personas que siempre hacían el mismo movimiento, que está bien, porque es una manera de soltar y de empezar a moverte, ¿no? Pero cuando ya empiezas a entrar en una asignatura, en una materia en la que puedes ir profundizando cada vez más, Sí. tienes que ver cuáles son las barreras que te impiden seguir profundizando cada vez más, ¿no? Y una cosa que me gusta es intentar romper esas barreras una y otra vez en mi mente. Desde pequeñita, pues es como, no me gusta quedarme estancada en un patrón, o en la gitana, o en la mujer seductora, o en la devota. Es como son un poco así caretas. Sí. Cuando veo que ya llevo puesta una demasiado tiempo, que me empieza como a pesar o a tirar de la cara, me gusta romperla y desafiarla y preguntar. Entonces, claro, yo veía esto, digo, ¿qué pasa si les propongo otro movimiento en el que no estén cómodas? Y entonces ahí empiezan a veces las resistencias, es que yo no puedo, empieza como la parte emocional a veces a revolverse, ¿no? Entonces es muy interesante si probase el cuerpo, ¿no?, a moverlo, por un lado, el que sea lo más descontrolado posible, y luego hay otra parte de trabajar el cuerpo que sería el descontrol observado. Es decir, yo suelto el cuerpo, dejo que se mueva, pero como en el yoga estoy observando qué hago, qué siento, dónde está el espacio del compañero. Entonces hay como, la danza te da esa parte tan rica de abrir los ojos y decir, que a lo mejor en mi movimiento estoy molestando a otro. O me uno al otro en mi movimiento y le dejo entrar, le dejo interactuar, ¿no? Entonces ese es un abanico tan amplio. Sí, sí, totalmente. Que todavía sigo en ello experimentando el cómo poder unir e ir liberando esas capas sin perder de vista la observación y celebrar la respiración, ¿no? Claro, porque puede ser que la danza sea caótica, como cuando vas a una discoteca, que el cuerpo te lleva, pero no sé, hay una observación. Estás embriagado, ¿no? Pero no hay, claro, el yoga sería estate atento a ese descontrol, ¿no? O sea, eso es. No es que esté mal ni bien, no hay nada mal ni bien, claro. Simplemente, como decía Osho, sé consciente, sé libre pero sé consciente, ¿no? Y es eso, en mi manera de bailar, que es lo que a mí me gusta y no tiene por qué ser la regla, por supuesto, por eso hay tantos también ahora métodos que salen, depende de la persona. A mí sí me gusta observar lo que hago y sentir mi cuerpo, sentir el estiramiento en cada movimiento. Aunque yo contraiga, siempre me gusta sentir ese estiramiento como si estuviera haciendo un asana, de manera global, de manera facial, ¿no? De manera no limitada, sino que sea todo el cuerpo globalmente. Y hay dos puntos importantes en yoga danza para mí, sí, que uno es observar el cuerpo y conectar los ritmos, conectar el ritmo de la música con tu ritmo interno. Y eso no es fácil, pero también habla mucho de la vida, porque a veces tú tienes un ritmo más lento, no más sosegado, y de repente la vida te lleva a otra turbina más fuerte. La vida o ciertos momentos vitales. Sí, o el entorno, ¿no? Lo que fuera. Entonces, dentro de que hay como dos ritmos, puede que encuentres un mismo tempo, ¿no? Algo que conecte a los dos. Y eso me gusta mucho también, porque te vas dejando llevar por la música y por la emoción que el ritmo de la música te marca, pero tú no pierdes de vista tu respiración, tu ritmo interno, sí, tu centro. Joder, qué bonito, qué bien explicado, madre mía. Así me quiero apuntar ya. Me has convencido. Pero bueno, todo esto viene también para los que estéis también en el proceso creativo, de un proceso de decir, lo dejo mañana. Si es que estos son mis pájaras mentales. Si es que ¿por quién me manda a mí hacer esto? Estoy faltando a la tradición de las danzas de la India y del yoga que tanto admiro. Entonces, claro, ¿qué haces? Estudiar mucho de las dos. Porque quieres estudiar, porque quieres respetar y honrar esa tradición y ese pasado. Y en ese exceso de estudio, ¿qué pasa? Que a veces se comprime la expresión, ¿no? Porque al no querer ofender, que a veces nos pasa también incluso en estos momentos que estamos viviendo, Total. por no querer ofender, no hablo, porque no vaya a ser que ofenda a alguien. Entonces, por no querer ofender, no me muevo. Entonces, ya no es yoga ni es danza. Claro. Entonces llega un momento que tienes que soltar, vale, pues he integrado toda esta teoría, ¿no? He integrado todo ese conocimiento que en una parte de mis ideas tiene cabida, pero si no lo bajas a la tierra, si no ves los cuerpos de las personas, si no paras un poco y escuchas
escuchas al otro. El método no puede funcionar si no es en beneficio de la humanidad. Si no beneficia a las personas, adapta. Claro, lo hubieras cambiado, ¿no? Si vieras que no funciona... Lo he cambiado muchas veces, al menos la manera de enseñar. Porque para mí yoga danza es fácil, porque es una parte de mí integrada. Total. Eso es sencillo. Una cosa es ser artista de expresión y otra es profesor. Enseñar un método, eso es muy diferente, porque tienes que ir simplificando para poder llevar en esa escalera a otras personas. Claro, no es, este es mi conocimiento, aquí estoy, venid... Y quien pueda que lo siga. Claro. Yo al menos no puedo, porque me da mucha pena porque volvemos al yoga o a la danza. No es problema de mi alumno que no me siga, es problema de mí que no he sabido cómo llegar a través del ritmo, de la metáfora o de la explicación o del toque a esa persona. Sí. ¿Por qué? Porque para hacer yoga solo necesitas estar vivo. Para bailar necesitas un ritmo y a veces te vale el de los árboles o el del viento, ¿no? O como éramos humanos, es algo muy humano. Sí. Entonces, si no consigo llegar a ese núcleo, es que algo me falla a mí como profesora. Sí, algo... Y a lo mejor hay gente que no está de acuerdo, pero a mí esa es mi exigencia personal. Bueno, sí, es una, más que problema, quizás responsabilidad. Sin más, has decidido llevar un camino y te comprometes con él hasta el final. Eso. ¿Y qué tipo de música sueles usar? O sea, ¿qué pones? ¿O qué? Pues de todo, la verdad. Me gustan ritmos, siempre intento escuchar ritmos en los que pueda respirar bien. Entonces intento escuchar las músicas y que tenga un ritmo, un tempo similar a mi respiración. Sí. Entonces desde ahí, de todo, desde música más contemporánea, más de la India, oriental, sí. De todo. Hombre, claro, llevando yoga sí que hay una parte que como que tiene un toque tradicional, ¿no? Claro, entonces hay otra parte de la tradición que me gusta meter en yoga danza, que es pequeños pinceladas, pequeños atisbos del panteón hinduista, de las diosas. Uy, qué interesante. Entonces me fijé que, claro, cuando tú interpretas un personaje, cambia automáticamente tu calidad de movimiento. Cambia tu postura, cambia tu tensión muscular, cambia cómo te expresas, si es más grande o más pequeño. Entonces, jugando con las diosas, es muy fácil que la persona conecte con diferentes calidades. Entonces, en algunas se va a sentir más a gusto que en otras. ¡Wow! Total, total. O sea, me flipa porque estoy yo lo mismo también, pero claro, con los dioses griegos. Claro. Pero que en verdad, el otro día estuve viendo como una comparativa según las diferentes religiones y sitios del mundo y se parecen, o sea, están muy similares. Sí, es como pequeñas cápsulas de emociones, patrones, acciones humanas, que cuando tú entras o esa cápsula permites que habite en ti, te ayuda para tomar decisiones o para hacer acciones, empresas, lo que tengas que enfrentarte, ¿no? En ese momento. Total, claro, es que lo que dices tú, igual hay gente que lleva un patrón, o sea, se repite mucho uno, de todos los que vas poniendo, que la mayoría de gente trae ese o trae dificultad en uno concreto. Algunas veces sí veo que es muy necesario traer el patrón de la agresividad bien construida. Total. Ahí, por ejemplo, Kali, pues sí. de hecho, es de las que más se conoce popularmente, aunque no sepas de yoga y tal, pero mucha gente ya empieza a oír hablar de ella, ¿no? Hay muchos talleres sobre Kali y ahí podríamos hablar en otro podcast porque es un tema muy vasto, ¿no? Kali, una de mis diosas favoritas. Sí. Luego hay mujeres, yo trabajo mucho con mujeres. Claro, la mayoría que viene. Abro a todo el mundo, pero suelen venir, la verdad, más en la parte femenina. Sí. Algunas les cuesta más la parte de seducción, de mostrar, de la parte femenina sutil, que es lo que yo digo a veces, ¿no? Que estamos relacionados el poder con el masculino y son diferentes poderes. Entonces tú puedes entrar golpeando, ¿no? Una puerta y que se te note, o digo, está esa especie de aroma femenino que es una mirada, es un movimiento, y todo eso como que a veces nos cuesta entrar en esa feminidad a las mujeres, que digo que es flipante. Sí, supongo que ha sido como muy maltratada. Como que te sientes ahora tonta al ser mujer. Sí. A veces la veo así, como que me cuesta entrar en esa vulnerabilidad, en ese goce, ¿no? En ese goce de sentir el cuerpo y de volver a soltar.
Sí. a soltar. Y eso es lo que más cuesta retomar eso, ¿no? O sea, y luego la agresividad, esos dos valores. ¿Y cuáles? ¿Son muchas diosas las que tratas? O... Trabajo normalmente 7 para Ajá. que van relacionados también con cada uno de los chakras. Ah, qué bueno. ¿Me las puedes decir? O si no es mucha encerrona más o menos, o Es contarme. que van cambiando, entonces prefiero no decirlo porque Vale. también las voy adaptando un poco. Vale. Dependiendo cada trimestre vamos trabajando una. Vale, que si no desvelamos, vale. Sí. Pero sí que es verdad que yo había entendido que había 4, o sea, como los 4 ciclos de la menstruación, el ciclo lunar, ¿no? Como que hay 4 principales. Ese hay otro libro que la recoge en 4 principales, pero son métodos. Eso es lo importante, que también me vuelvo a ello, ¿no? Porque ya después de pasar por todas las diosas y estudiarlas y los colores y todo relacionado con cada una de ellas y vivir cada una de ellas cada mes, al final no es más que pasajes. Total. No es más que lo puedes poner relacionado con las estaciones, con los chakras, con las emociones, con arquetipos del trabajo, da igual. Si al final lo puedes jugar la creatividad como quieras, y es una manera, son escaleras que hacemos para ir ascendiendo, para permitirnos sentir, permitirnos ser todo lo que puedes llegar a ser. Hay una frase de una canción que me encanta, que últimamente recordaba mucho, que dice: una vida más tarde recordaremos que la vida perdimos solo por miedo. Wow. Entonces, todos estos juegos son juegos que nos permiten de una manera organizar el prisma de posibilidades que tenemos de expresión y de sentir, y por el otro enfocar. Yo decía esto de los arquetipos, que es como una especie de diamante. Sabes que un diamante, imagínate, súper grande, ¿no? Sí. Que está como facetado, ¿no? Que tiene facetas. Pues yo con ese diamante lo que hago es enfocar una faceta hacia mí y digo, pues esta, ¿no? Pues Cali, hoy me siento más fuerte, me siento más destructora, me siento con ese poder caótico primigenio, ¿no? Otra, pues ahora me siento muy abundante y voy a cuidar toda mi casa y tal. Ahora me siento maternal, ¿no? Es como una manera de ir descubriendo y permitiéndome jugar con esos arquetipos, Sí. con esas personalidades que pueden vivir en mí, que a lo mejor no se han activado, ¿no? Total. Y es claro, es un diamante, o sea que en realidad tenemos todas, ¿no? Eso es, porque tú eres el diamante, no eres las facetas. Claro. Me imagino al diamante hablando con otros diamantes. ¿En qué cara estás tú y el diamante? Y a veces incluso puede que se atraigan las facetas. Y puede que si tú estás en una, vibrando, hablando y tal alto, puede que otra se vaya acercando, que estés también en esa misma faceta. Claro. O puede que si estás acercándote a unas, te alejes de otras y las rechaces. Sí. Simplemente a lo mejor porque o no estás en ello o no las has descubierto todavía. Pero entonces sí que es importante siempre dar un paso atrás en todo esto y volver a las bases. ¿Qué necesito para hacer yoga? Mi respiración. De estar vivo, ¿no? Has dicho, me encanta. Estar Mientras que estés vivo puedes hacer yoga. Estar vivo, ser un ser humano, porque no sé si los pájaros hacen yoga o mi gata, yo creo que no le hace falta. Los gatos hacen... Ojo, los perros... el perro... Los perros, como no soy perro, pues no podría decir sus teorías, pero... Otro podcast, el siguiente podcast me pillo un experto en perros. Pero sí, desde luego, ser humano, y Sí. porque tienes la conciencia de poder llevarla hacia adentro, ¿no? Y disfrutar de ese diamante en completo, decir, ¡guau! ¿No? Qué brillo tiene, fíjate todo completo, lo que es sencilla, perfecto. No hace falta que cambie nada, ni que solamente observarlo, disfrutar y saber que ya lo tienes dentro, ¿no? Claro, es simplemente si se ve, es ponerle nombre. Yo creo que simplificamos todo porque la mente es muy simple. Entonces necesitamos como estas caras para entender, ¿no? Porque es ¿por qué no puedo? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? ¿no? Entonces si te pasa lo mismo porque te viene siempre una cara que tú no tienes integrada. Eso es. Y la observas y luego ya soltarla, pero claro. Eso es, entender. Ya has dicho un punto muy importante, que es el entendimiento. Son herramientas para entender. Sí. Son herramientas para comprender a veces sentimientos o intentar comprender y de alguna manera dar control a situaciones que nos superan. Sí. Pero incluso más allá, no hace falta a veces comprender. A mí una de las cosas que más me siento privilegiada en mi trabajo es que conozco a gente y puedo escuchar y puedo verles. Y últimamente estoy enamorada, o me encanta ver los principios, la manera de vivir de algunas personas que lo tienen difícil y que no se están dando cuenta de que las decisiones que toman
son con un honor, con una grandeza, con una sencillez increíble. Y son personas que no saben nada a lo mejor de la espiritualidad o de las diosas y me están enseñando muchísimo, solo con su manera de actuar frente a las dificultades a lo mejor. Y es como, con todo mi conocimiento, a lo mejor no hubiera llegado a esa conclusión que tú has llegado con muchísimo menos estudios, con muchísimas menos vueltas, solo desde el corazón. Fíjate. Entonces, es cierto, tenemos nuestra cabeza, y te lo digo de nuevo desde Yoga Danza, pasé por la parte mental de entender, estudiar, reverenciar la tradición, todo. Pero luego tengo mi corazón y tengo esta experiencia de vida. Y eso tengo que celebrarlo. Y pienso que a veces la celebración viene también en tus acciones, ¿no? En cómo te mueves con los demás, desde dónde haces las acciones, ¿no? Con los demás. Sí, no, y que además la sencillez es un valor que no se puede enseñar. O sea, es que de alguna manera surge de un humano con otro humano. Yo creo que tendemos en parte a eso. Una parte de nosotros que nos está llamando tiende a la sencillez, tiende a soltar. Por eso cuando estás en un bosque o en un árbol, tiendes a callarte. Total. Tiendes a bajar, no empiezas a decir, ¿cuántas hojas tendrá este árbol? Y si lo miro así tal, habrá gente que sí, ¿no? Me sé de alguno que sí. Habrá de alguno. Pero como que no te transmite en ese momento ponerte mental, ¿no? Sí. Es como a veces nos está pidiendo la vida el escucharla a sí misma. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y de hecho susurramos. A veces estamos en sitios y empezamos a hablar bajito. Y es como, joder, pues ni que te fueran a oír los árboles, pero algo pasa ahí del trato con la naturaleza que te baja, te libera la mente. Hay algo ahí en la naturaleza y en el humano, que somos parte de la naturaleza, que es lo que tendríamos que señalar más. No las diferencias de las facetas del diamante, que ya si una vez que ya sabes que somos arquetipos, ya está. Otra cosa. Ya está, o sea, juega con ello, enséñalo, pero tú sabes que aunque estés ahora mismo en una diosa súper marcada y lo estés leyendo y dices, pues sí, me identifico con esta, es en este momento de tu vida. Va a cambiar. Tal cual. Y si no, al final todos haremos la misma postura, que es Savasana. ¿Esa cuál es? El cadáver. Ah, genial. Es cierto, ¿no? Que es a tumbarse boca arriba y con los pies por delante, ¿no? Exacto, exacto. Hoy venimos muy negros, hoy me he dado cuenta. Sí, sí, pero oye, es cierto, es como el que contiene todos los colores. Sí, es verdad, es verdad. Así Oye, que... pues mira, bueno, tú tienes algún blanco y algún gris por Es ahí. cierto. No has cumplido la etiqueta, lo que te mandé antes, que Siempre es me código de gusta. vestimenta. Es verdad. Hoy tocaba. Te vi el pañuelo y me vine arriba, digo, tiene blanco. Joder, pues sí, qué fuerte. ¿Y cuál sería la mínima? O sea, tú en Yoga Danza les enseñas a bailar en diferentes aspectos de diferentes caras, para luego damos este discurso. El podcast sería un poco reivindicar, pero para el día a día de cada persona, ¿qué consejo le podríamos dar mínimo? O sea, ¿cuál es la rutina mínima o el hábito mínimo que podría tener alguien que no conoce nada y que está sufriendo en general? O sea, ¿recomendarías algo concreto respecto a yoga danza o cualquier otra cosa que te haya servido a ti? ¿Respecto al cuerpo? Sí, respecto al cuerpo o sí, alguna cosa que hayas dicho, joder, yo desde que empecé a hacer esto... A ver, pues es que simplemente moverte y poner música, eso ya ayuda mucho a liberar, ¿no? El traer conciencia de lo que estés haciendo, tu cuerpo, tu postura, el comprenderte, te va a ayudar también a comprender paralelamente otros patrones de tu parte emocional. Entonces, ¿qué me ayudaría a mí? A ver, pero a mí... Sí, claro, ¿no? Seguramente lo que te ayuda a ti es lo que mejor vas a poder enseñar. A mí me ayuda a parar y sentir la respiración. O sea, meditación, ¿no? O algo similar. Es algo similar, ¿no? Yo creo que sí. O sea, puedes llamarlo meditación. La meditación te puede llevar a ello. A mí a veces me lleva el cansancio extremo. La meditación, bueno, yo muchas veces me quedo dormido. No, me refiero que a veces el cansancio extremo te lleva. me lleva a estados muy bonitos. Anda. No solo la meditación. Fíjate. Porque, en mi caso, porque lo que hace el cansancio extremo es que te va apagando los motores del cuerpo, de la mente. Entonces, si observas y sueltas, y dices, sí, estoy reventado, voy a parar. En ese momento, en mi caso, es muy fácil llegar. O
sea, soltar por extremo, ¿no? O sea, por agotamiento. Por extremo, ese agotamiento es otra manera que tengo para... O sea, que te paras el día desgastándote para llegar a ese punto final y decir, estoy que no puedo más. No siempre, pero es una manera, ¿no? Si hay mucho ritmo, mucho ajetreo, pues puedes aprovechar cada una de las olas. Puedes aprovechar también el estar descansado y recargado para llegar. ¿Qué sería para el sufrimiento? Pues mira, creo que lo más interesante sería saber que en ti está el sufrimiento y en ti está la llave para dejar de sufrir. Fua. Y ya está. O sea, pero con que esto lo sepas, no tienes que creerlo, no tienes que escucharlo, tienes que saber, conocer que en ti están las herramientas para quitar ese sufrimiento. Y si no lo estás quitando es porque tú estás eligiendo no quitarlo. Uf, es que es dura esa, ¿eh? Porque vi un TikTok el otro día que me hizo mucha gracia, que era una persona como sufriendo mucho diciendo, voy a ponerme una cinta de autoayuda. Y decía, la única solución para todos tus problemas, y decía, que no sea yo, que no sea yo, que no sea yo. Eres tú. Me cago en tu puta madre. Que no sea yo. Es un poco pues, tal cual, que no sea yo, que no sea yo. Tú. No. Es tal cual, pero porque queremos un botón. Queremos, dame 2 posturas de yoga y que se me quiten todos los problemas, sobre todo con mi marido. Pues... Bueno, tengo unas cuantas chicas Eso, que podría ayudar mucho. En otro podcast. Pero en otro podcast. Bueno, no, o en este, Bueno, volvamos. Entonces, hablando del sufrimiento de uno, ¿no? Porque luego otras cosas son conyugales. Entonces, no lo hay. Ya, no hay una cosa... Yo creo que no hay una cosa, hay un cuerpo que sepas que tu cuerpo necesita moverse. Y cuando no lo mueves, se estropea. Eso, vamos, casi seguro. Y Entonces, mucha gente la que sufre no mueve el cuerpo. Y no mueve el cuerpo. Estamos en una sociedad donde tenemos muchas cosas buenas y fáciles y accesibles, que se pueden adquirir fácilmente, accesibles, como un supermercado, con toda la comida ahí, voy y elijo tal. Pero hay otras que tienes que saber que van a ir en contra de la naturaleza de tu cuerpo, como, yo qué sé, son los asientos, desde pequeñitos, son el estrés que tenemos, sí, sobre todo los asientos, ¿no? O la alimentación, ciertos tipos de alimentación, el ruido ambiental que hay. Yo estoy con esa últimamente que estoy loco de la cabeza. Me di cuenta del ruido, pero no solo de coches, vehículos, sino del ruido, de lo que gritamos, de lo que emitimos, lo acelerado que vamos, o sea, es como todo suena muy alto. Eso es. Entonces, ya con eso consciente, en plan de, estoy aquí, lo acepte o no, de momento he elegido estar aquí, porque puedo elegirme e irme de aquí. Sí. He elegido estar aquí. Entonces, cada vez que tú tomas una elección y te responsabilizas de ella, ocurren 2 cosas. Tienes responsabilidad y tienes más libertad. Pues ese es muy buen consejo, ¿verdad? Entonces, ¿estás sufriendo? Tienes 2 opciones. Puedo ignorar la fuente del sufrimiento, puedo ignorar también toda esa llamada, que es una llamada grande a crecimiento, y distraerme. Entonces estamos en una sociedad donde no te preocupes que vas a tener muchas distracciones. Todas, claro. Claro. Que de hecho es, vamos a distraernos un poco, ¿no? Vamos de compras, vamos a ver una peli, vamos a distraernos, ¿no? Y así guardamos ese sufrimiento bajo, como yo digo, la espalda, ¿no? Que es debajo de la alfombra, ¿no? La espalda debajo de la alfombra, pues eso es mi caso. Tengo la alfombra... Para mí la espalda es lo que no quiero mostrar. Entonces es lo que me voy cargando y lo que voy ocultando ahí detrás. Genial. Entonces, a mí además me gusta mucho mi trabajo porque el cuerpo tiene también su diálogo. Entonces, a veces la gente me dice una cosa y su cuerpo otra, y es como, ajá. Entonces, es muy divertido. Pero bueno, no voy a entrar en leerte hoy. Bueno, a ver... el negro me confunde. Me doy por leído, o sea... Entonces, eso, responsabilidad. Sí. 2 opciones, me voy de distracción o bien hago esto, me responsabilizo. Y cuanto más me voy responsabilizando, voy a llegar a un momento que dices, amigo mío, depende de mí, de cómo vaya movilizando. Soy el director de mi propia vida. Soy el director, soy el actor y encima no controlo, o sea, es todo una locura, ¿no? Pero en esas estamos. Entonces, es eso, cuanto más vayas viendo las realidades de lo que eres, a lo mejor en un primer instante pues nos da miedo, nos da pereza, nos da cansancio, pero luego es tan divertido. Sí. Luego es tan divertido y te enamoras tanto de quién eres
y quieres saber más y no te quieres dejar a un lateral, quieres llevarte contigo. No te quieres distraer, ¿no? Dices, no. Te puedes distraer, pero te llevas contigo también. Te traes contigo a las situaciones, no te dejas fuera. Y si notas que te has dejado fuera, te echas de menos. Y eso es muy bonito, porque sabes que si te echas de menos, hay un teléfono muy cercano en el que te puedes llamar. Y sabes que esa persona que hay dentro de ti va a responder a la primera llamada. ¿Cuál es el prefijo? ¿Cuál es? Dímelo, por favor. Quiero saber el teléfono. Pásamelo luego por WhatsApp. Luego lo pasamos. Luego en la cajita de información ponemos el teléfono del rescate. Se llama respiración. ¡Guau! Flipas. Mira, es esa, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Que yo me sé mi prefijo. Claro. Ah, claro. Tú tienes que adivinar tu prefijo. A día de hoy hacer podcast de momento. No, para mí sería respirar. Es como que siempre es una salvación. Pero se me olvida todo el rato. De repente te das cuenta. Hay veces que no somos conscientes de la respiración en todo el día y llega un momento que haces y dices, joder, pero ¿cuánto tiempo llevo yo fuera despistado? ¿Sabes lo que me encanta? Que aunque tú te olvides de la respiración, ella no se olvida de ti. Total. De hecho, hay otro comentario también que se pone mucho en redes sociales, que es en comentarios de TikTok, de los vídeos más vistos, seas cuales sean, pone respiración automática desactivada. Y es como que todo el mundo hace, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Porque pasa eso, ya estás un rato que estás consciente de tu respiración, entonces ya no puedes estar natural. Porque estás como... ¿Sabes? Qué bueno. Y para la gente que quiere emprender algo... Tú te lo has montado por tu cuenta, o sea, Yoga Danza es una cosa que has creado tú y has conseguido desarrollarte en eso, porque luego otra conversación sería la parte económica, que es como que va entrelazándose y ahogando un poco, para mi gusto, los proyectos, porque es lo que hace que pierdas libertad creativa muchas veces. Sí, tal cual, ¿eh? Pero como ¿qué pasos diste tú o qué se te... no sé? Qué bueno. Volvemos al inicio de la conversación, la creatividad. Sí. La creatividad tiene varias partes. ¿Te acuerdas que había comentado una creatividad que la puedes enfocar en marketing, en organización, en llevar las cosas, tu calendario, todo que tenga como una cierta estética y orden, ¿no? Que sea armónico. Y luego está esa otra creatividad que es donde vomito lo que siento, donde puedo investigar, donde puedo cambiar, donde puedo ser atrevido, ¿no? No tienen por qué ser la misma proporción y no tiene por qué ser esta segunda creatividad la que te dé el pan y la que pague el alquiler. Ya. Eso es muy importante, que en tu creatividad no va tu vida. Una de las cosas, cuando era más bailarina, dije, ¿qué pasa si me parto una pierna? Claro. ¿Se me va a ir la vida? No. Pues parecería que sí, ¿no? Porque es como me dedico a esto, esta es mi profesión. Ese es el punto de todo artista y de toda persona, que es el máximo desapego de su obra. No eres tu obra, no eres tu hijo, no eres, o sea, tus hijos, no eres lo que creas. Claro. Si lo creas es porque te apetece y porque estás en ese proceso, pero no importa el resultado que hagas. Entonces, sabiendo eso, si yo me propongo algo creativo, primero tengo que partir del primer chakra, que es la supervivencia, la base. La base, algo que me sostenga para comer, para poder pagar mi alquiler, o mi casa, mi hipoteca, para poder invertir en materiales que me ayuden a seguir desarrollándome y para poder relajar mi cabeza para que pueda crear. Ese es el primer punto. El otro es, dentro de que ya he creado esa estabilidad, no me quedo en la supervivencia, en que todo esté bien, en que todo esté controlado, empiezo a disfrutarla. Empiezo a jugar con los opuestos, en plan de, vale, pues tengo esto, ahora voy a hacer este pequeño taller, esta pequeña prueba, esta pequeña clase, voy a ver qué me siento. No tengo por qué dejar toda mi base, si he conseguido una. Yo desde pequeña no me han dado las cosas fácil, no, de verdad que no. Yo siempre he trabajado para pagarme mis estudios, desde los 18 años. Entonces, sé lo que es tener una herramienta que es tu trabajo, que puede ser lo que fuere, y en ese trabajo puedes ser creativo, en ese trabajo puedes seguir mostrando tu amor, tu expresividad, dando el máximo que puedas en ese trabajo, porque eso te permite también seguir creciendo, y aparte, no me quedo ahí, uso ese dinero como una herramienta
para invertir en mi creación de ese momento y la voy nutriendo. Que si es formarme primero, pues me formo. Después de formarme, voy haciendo pequeñas incursiones, a ver cómo me siento. A ver cómo me siento al mostrarlo con los demás, al mostrarme con los demás, ¿no? ¿Funciona, no funciona? Tengo que probar ese método, tengo que probar esa teoría en la gente. Sí. Es así. Y luego cuando ya voy viendo que me siento a gusto, que me siento como más estable, ¿no? Puedo ir soltando del otro. Y va creciendo, ¿no? De alguna manera. O sea, si estás bien alineado con lo que eres tú, de alguna manera vas teniendo feedback, porque tú la primera yoga danza que haces igual no aparece nadie. O aparece una sola persona o lo haces sola. O... Al principio, además, lo digo, yo tengo yoga danza de clases, pero son las que menos, tengo mucho de yoga. Yoga tradicional, ¿no? Yoga tradicional, porque al fin y al cabo es encontrar una manera de servir a la gente y a un mayor número de personas. Sí. Pero al final estás haciendo lo mismo, en mi caso, ayudar. Claro, pero son temáticas parecidas. Son temáticas parecidas, además, que se nutren la una a la otra. Me gusta un montón porque se complementan. Sí. Alguien puede hacer una clase de yoga y luego otra de yoga danza y no ha pasado nada. De hecho, se han complementado. Cosas que hemos visto en yoga, luego las puedes aplicar al movimiento del yoga danza. Y entonces eso, encuentra dentro de esa escala de creatividad algo que a lo mejor entre medias a ti te sirva para expresar, para que te sientas que ayudas. Y segundo, que lo necesite la gente. Eso es un punto muy importante, porque aunque tú seas aunque a ti te enamore esta planta, o sea, en el multiverso... Se ha desvelado todo el planta, podcast. ¿vale? Esto no era de yoga, era sobre la esquizofrenia. Esta planta del pie. Bueno, Sí, esta lámpara. que aunque a ti te guste la lámpara, Sí. y tú estés enamorado de esta lámpara y quieras, que me da que es planta, ¿no? Bueno, igual lo lámpara. es. Déjala que sea lo que ella elija. Exacto. ¿Tú qué eres? Cuéntanos. No binaria. Entonces, no tienes... O sea, a la gente puede que no le guste. Y Sí. esto es tal cual. Sí. Y me he dado cuenta de que parte de mi destino, mi felicidad, está ligado a las personas, para bien o para mal. No es ser usada por la gente. Y esto a lo mejor suena fatal, pero me he dado cuenta que todos, en la medida más o menos, nos usamos. Sí. Usamos a nuestras parejas, usamos a nuestros hijos, nos usan, nosotros a ellos. Nos usamos. Sí. Es una palabra un poco así fea. Sí, igual nos afectarse, ¿no? Nos afectamos o nos vinculamos, A veces nos usamos, porque a veces estamos tristes y necesitamos a alguien con quien hablar y nos usamos. Sí. No pasa nada. No, pues lo decimos, nos usamos. Pero a mí me gusta entonces también ser útil. Que mis habilidades, lo que he aprendido, sirvan para otra persona. Sí. Entonces, eso es, en mi caso, no sé si en el mundo creativo será igual, porque hay muchos artistas incomprendidos que luego al cabo del tiempo... Claro, igual un Van Gogh, ¿no? Que de repente dices que yo... Bueno, esta frase desde una película no es suya, pero era como, es que yo no pinto para la gente de ahora. Y entonces pinto para gente que va a venir mucho más adelante. Pero me has preguntado de cómo vivir a través del arte. Totalmente. Entonces, ahí el punto clave, ¿no? Decir, vale, pues o bien encuentro un trabajo herramienta, o bien encuentro como dentro de mi arte encontrar una facción que pueda ser eso, necesitada por la gente y que pueda compartirla al mayor número de personas, que pueda servir para el mayor número de personas y que a mí me nutra cuando lo estoy haciendo. Sí. Y que paralelamente hay una porción de esa parte donde pueda soltar más toda mi creatividad. Total. Que puede ser enseñar a las personas esa parte o no. Puede que sea algo para mí, simplemente. Claro, es que a veces descubres que casi todo lo que hacemos tiene que ver con para uno. O sea, que aunque sea para los demás, cuando aprendiste ese método, en verdad lo hiciste por ti. En verdad. En mentira. Es que... Claro, lo que decías de yoga danza es como que nació para... O sea, fue una especie de necesidad que tú tuviste contigo y luego surge para entregar a los demás. Eso es cierto. Pero hay que tener muy claro si lo estoy haciendo para servir a los demás o para agradar a los demás. Total. ¿Vale? Entonces, volvemos al punto de la responsabilidad y la libertad. Sé responsable de tus acciones. Es que además no nos podemos engañar. Si tú haces algo, sabes de dónde surge porque está surgiendo de ti. Sí. Entonces, cuanto más vas depurando eso y de verdad encuentras el gusto
en servir, en ser útil, es que la abundancia te va a venir porque eres una herramienta más. No eres ni mejor ni peor, ni un artista ni no artista, eres una herramienta más. Claro. Y te dejas fluir en tu huequecito, ¿no? En tu dharma, ¿no? Sí. No sé si hay gente que dirá que eso es del dharma. Bueno, pero... pues que estudiado. A estudiar. Hay que estudiar. Dharma es como la entrega, ¿no? Lo que has de entregar No exactamente tu entrega, es el deber. Ah, interesante. Pero un deber sí. a nivel cosmológico. Es como tu orden, es orden, ¿no? Es como, plin, he encontrado mi orden en este momento. Y ya está, y me dejo llevar y no me preocupo de nada porque al final está Savasana y mientras tanto en el proceso, Savasana me refiero a la muerte. Vale. Entonces, mientras tanto en ese proceso, pues ¿qué voy a hacer? Crear, expresar, investigar, jugar. Y no me quedo con los juguetes, porque sé que no son míos, son prestados. Incluso los que yo haga. Sí, como saber soltar y no enamorarte de tu idea, o sea, es poder cambiar también. Imagínate que vas a un taller. Sí. Es un taller que tiene de todo. Escayolas, témperas, para pintar, para hacer música, todas las mesas de mezclas, todo lo que podrías crear está en un mismo taller, en una nave enorme, para todos los artistas. Y tienes todas las herramientas ahí. Ahora bien, todo lo que hagas se queda ahí. ¡Wow! ¡Qué buena! Y luego tú te vas y no vas a saber nada de tu obra. Nada. Ni si ha gustado, si no ha gustado, si se ha roto, si no se ha roto, si la han tirado. No sabes nada. Solamente sabes que en ese momento, como cuando éramos pequeños, teníamos hora de artístico, ¿no? Total. No sé cómo se llama, algo así artístico, ¿no? A jugar lo llamaba yo. A jugar. Sí, yo creo que era dibujo artístico, que me gustaba mucho. Pues tienes ahí tu dibujo para hacer lo que quieras, pero luego se lo va a llevar el profesor y tú no vas a saber nada de ese dibujo. Fíjate. ¿Por qué te apegas? Wow. ¿Y qué eliges también, no? O sea, Claro. ¿elegirías algo o te obcecarías en algo? ¿Habría gente que pondría a hacer legos, otra gente que igual se podría bailar? Totalmente, cada ¿Alguien de uno va a cuero? elegir un poco en ese momento y a lo mejor en el día siguiente cambias. O no, o sigues por una misma línea. Pero dentro de que puedes intentar hacer las cosas lo mejor posible, poniendo ahí tu alma, un cachito de tu alma. Yo lo sigo viendo mucho muy similar a la maternidad, ¿no? De que hay una parte de ti en ese proceso, ¿no? Sí. Incluso a veces es sufrido el proceso, pero sea sufrido, sea placentero, desapégate. Vívelo, Sí. vívelo sin temor a vivirlo. Es como un enamoramiento. No es mío, pero no tengo por qué quedarme reservado en la fila de atrás, diciendo, sí, total, si esto Se va a acabar, ¿no? se va a acabar, ¿para qué empezarlo, no? Ahí está el punto kamikaze del actor. Claro, o sea, es Y como... del artista. O sea, resumiendo, era como lanzaos, ¿no? A la gente que quiere emprender algo, pero no te apegues a tu idea. Sí. Y luego a nivel material... Y ten paciencia. Eso te iba a decir, la Eso paciencia. es. ¿no? Entonces, usa tu creatividad en diferentes planos. Puedes usar tu creatividad en cada uno de los chakras, no solamente en el de la garganta. Puedes usar tu creatividad enfocado al primero para crear de una manera armónica algo estable en tu vida, que te permita seguir ascendiendo. Entonces, sé paciente y ten muy claro qué quieres. Porque si tienes claro qué quieres, vas a usar los trabajos o incluso las personas, y no está mal dicho, claro, porque si te viene una que te está ofreciendo algo, usa esa oportunidad, ¿no? Usa tu entorno, pero con la idea clara de lo que quiero. Si es ser bailarina, primero mírate el cuerpo, si ese es tu momento de vida, o sea, siempre con algunas cosas, pero a lo mejor sí, puede ser una bailarina no remunerada. Es una opción, claro. Es una opción. El tema está que mezcles tu necesidad creativa con tu necesidad de reconocimiento. Entonces la has liado, amigo. La has liado porque entonces dices, es que no soy reconocido, entonces es que a lo mejor no soy artista. No, tu necesidad de crear muchas veces no va a estar correlacionada con el entorno. Claro, es que si yo te doy 1 millón de euros y te digo, puedes hacer lo que quieras, todo el rato, ¿qué harías? Y mucha gente diría, pues yo cosería, yo pintaría, pues yo bailaría. Pero ¿y por qué no lo haces tu profesión? Porque no sé, no se me da bien, no me van a pagar por ello, no sé cómo hacerlo.
Pero todo tiene que ver con lo material en una parte, que es como tú podrías querer hacerlo, pero sientes pues eso, que no aparezcan personas, que no esté el local, que no seas el mejor, que no te hayan reconocido por ello, que es tu primera vez, que te falta una pierna y no puedo bailar porque sin pierna no se puede bailar. Entonces hay tantos condicionantes, pero si te dieran la oportunidad de hacerlo sin que nadie te viera, seguramente escogerías bailar. Y seguramente ayudarías a la gente, cuando te vea moverte, dirá, joder, qué ejemplo, o qué gusto, o eres útil para los demás también. No sé si eso ocurriría, no. Es que no lo sé, pero sí puedes saber de hacer las cosas de la manera más sincera posible. Total. Eso sí lo puedes hacer. Y seguir luchando por ello, puedes hacerlo igualmente. El otro día pensé en esto muy fervientemente porque ahora estoy estudiando una carrera, más mi trabajo, y es como me vino esa misma idea. Es que si luchas fuerte por tus sueños, al final lo vas a conseguir. Yo, claro que sí. Si es que lo ves claro, no es organizarte tu vida, seguir pim pam pum con los pasos, vas enfocado en el día a día y lo vas a conseguir. ¿Y qué hay después? Ya. Entonces, hagas o no hagas de tu profesión tu pasión, sigue viviendo tu pasión, sigue viviéndola a través de tu vida porque tú eliges cada día cómo quieres vivirlo, sabiendo que esa sabásana no está tan lejos. Entonces, con el tiempo que te han dado, consigas hacer tu pasión, seguir ese sueño americano. Consigue tus sueños. Está genial que lo vivas, pero ahí tampoco está la felicidad. Sí, que quiero conseguir llenar no sé qué sitio de 1 millón de... Y llegas ahí y ya dices, ya está, ¿y ahora qué? Exacto. Y entonces, sigue siendo igual. Puede que de repente tú tengas tu trabajo, que te sientas útil con las personas, que te sientas bien en ese trabajo y que los sábados o los domingos cantes en algún sitio o cantes para tu familia o hagas lo que sea del corazón, que si la gente te va a ir pidiendo más ese don, claro, ahí es donde tú te tienes que ir soltando. Es decir, vale, pues me voy a ir dando con cabeza, es decir, cuáles son los pasos para seguir entregándome y ya está. Si me solicitas, aquí estoy. Y yo voy a seguir cultivando mi pasión si canto a 1 o canto a 1.000.000. Claro. Últimamente hay una cosa que me gusta mucho de yoga y yoga danza, que es como me emociona ir a clase. Wow. Digo, es que aunque hay una persona, me lo voy a pasar bien, porque he conseguido muy poquito, pero al menos es un método que yo misma disfruto y que disfruto enseñando. Claro, entonces... Y cuando veo que el otro disfruta, digo, para mí es el éxito, es el top para mí. Que luego puedo hacer formaciones y cosas, me puedo emperifollar y sé cuáles son los pasos a seguir. No me apetece. Ahora mismo no me apetece, estoy el foco en la carrera. Pero para mí en ese instante, o sea, para mí cuando llega a la clase de los yoga danzas digo, ¡ay, qué ilusión! Mañana es yoga danza, a ver qué hago. Y me gusta hacerlo, y me gusta enseñarlo, y me gusta ver cómo les gusta. Para mí ese es el éxito en ese área de mi vida. Hombre, total, y la persona que viene igual, porque imagínate todo el mundo viviendo con ese entusiasmo su dedicación. Yo no te hablo de profesión, sería un mundo, madre mía, el que te pone el café, el que barre el suelo, el que hace yoga danza... No tiene por qué, porque luego a veces cojo el coche y soy agresiva. Pues esta parte la cortamos, esta parte no queremos agresivos. Esa diosa... No me queréis ver conduciendo. Por eso, no tiene por qué ser cumplir tu sueño real, o sea, ir correlacionado con la persona, tu crecimiento personal. Y por eso vuelvo a ver personas sencillas del día a día que tienen trabajos sencillos y que tienen acciones que son intachables y que marcan. A mí me marcan cuando las hacen y ellos no saben que están marcando. Total. Entonces, puedes marcar una gran diferencia, puedes crear, puedes movilizar tu entorno y la gente que te rodea a través de la voz, a través del canto, de la pintura, de la poesía o de tus acciones. Sí, de muchísimas cosas. O sea, de tu palabra, de tu escucha, de una comida, de cualquier cosa puedes crear y puedes dar esa sensación de crear y tocar. Tocar un alma, tocar un cuerpo, tocar un corazón, un oído. Eso yo creo que lo tiene todo el mundo, ese don de explotar su expresión, su creatividad a través de algo. Las cuentas, simplemente decir, sé cómo poner orden en tus cuentas, te voy a ayudar ahí, ¿no? Fíjate. Sí. Entonces, cada uno en mayor o menor proporción creo que tiene creatividad. Creo que el artista a veces hay muchas ideas enrolladas a ese concepto de artista que deberemos de romper.
Porque puede que seas artista hoy, llegue una pandemia, llegue una cuarentena y ya no te sientas artista y baje todo tu mundo. Artista es una faceta más del diamante. Total. Mientras tú sepas esto, sigue creando, sigue jugando. No te identifiques con esa faceta. Eso es lo más importante. Porque si no te identificas, vas a poder adaptarte a los medios, a las dificultades, y vas a poder alzar la voz, alzar tu expresión ante una persona o ante miles, dependiendo de lo que se necesite en ese instante. Joder, pero yo no puedo decir nada. Adiós, o sea, ya se ha acabado. ¿Esto qué es? Adiós. O sea, pero es que está perfectamente explicado, o sea, perfectamente definido y me encanta hablar contigo. Y a mí también, joder, se me hace podcast. corto. ¿Cuánto tiempo llevamos? Media hora. Vale, pues tenemos todavía más margen. Vamos a hablar, ¿el qué? ¿Que de Dios? Que hablamos con Dios. ¿Cuánto tiempo llevamos? Es que está hablando con Dios, que los que miran a la cámara. Vale, ¿qué opinas de Dios? O sea, no sé. Mira, para yoga danza uno de los puntos que también empecé a marcar era la devoción. Porque llegaba un momento que yo, conforme iba desarrollando la danza y la técnica en la danza, me daba cuenta que no quería bailar porque sí. Que siempre que bailo, aunque nadie lo sepa, es una ofrenda a Dios. Bueno, ahora ya lo sabe. ¡Oh, my God! No, Dios. Es como sentirme desnuda. ¡Oh, mi Dios! No llevo nada. ¡Oh, my God! Pero sí, me gustaba mucho. Me gusta mucho la danza devocional y yo me hago mis propias películas, ¿no? Donde hay una historia en esa danza que normalmente tiene que ver con el deseo de encontrar esa divinidad, ¿no? Esa unión, de ese anhelo por sentir lo divino y las vicisitudes que hay. Y cómo sentimos las tensiones, las fuerzas de oposición que hay, que tiran de nosotros, y finalmente está la entrega, ¿no? Y el agradecimiento. Normalmente mis piezas están inspiradas en eso. Entonces, de Dios, pues, ¿qué quieres que te cuente? A ver, en verdad, cuando hemos hablado antes de entregarse y de darse, y del Dharma, en verdad huele a Dios un poco. Huele, ¿no? Y ahora cuando has dicho de bailes devocionales, también has dicho entregarme, ponerme al servicio, o sea, en verdad son como valores que suenan a lo que todos hemos conocido como católico, ¿no? La entrega al otro, o sea, es como si fuera más aquí en Occidente, pero en verdad el yoga viene de la India y el propio yoga ya tiene unos ciertos pasos. El otro día estoy viendo un documental que ha sacado Ramiro Calle, no sé si lo has visto en Netflix. O sea, no sé cuántos. Sadaka. Sí, ese. Sí. Y me hizo mucha gracia porque, a ver, yo intuía que había más que las posturas, pero como que hay 8 tesoros o no sé cuántos, o como varios pasos. Los 8 pasos del yoga. Claro, y me llamó mucho la atención porque en verdad todo el mundo nos quedamos con el físico y el resto ni nos suena. Claro. Entonces yo creo que es un poco, aunque sea para el samadhi, que es algo, ¿no?, de una iluminación, pero tiene que ver con algo divino también, ¿no? Vale. ¿O cómo lo ves tú? Venga, vamos a relacionarlo desde ahí, a ver qué pasa. Los 8 pasos del yoga Sí. y lo divino, ¿no? Bueno, pues eso sí que lo enseño en las clases. Vale. Porque en mis clases hay pildoritas de filosofía, Sí. por eso también tenemos la pizarra y tal, porque si no se pierde el foco una y otra vez. Se pierde el foco del yoga, se pierde el foco en la religión y se pierde el foco en la vida. Todo al final te lleva a lo mismo. Y lo puedes llamar como quieras, Dios, paz, iluminación, me da igual. Al final, si eres honesto, si escuchas, si te responsabilizas, te lleva todo al mismo punto. Hay un punto de salto, de vacío, de no saber, y ahí es donde empieza la entrega. Y en la entrega y en la experiencia se acaban las palabras. Entonces, yo te puedo contar métodos. Vale, cuéntame métodos. Los 8 pasos es Sí. un método más que se recopila a nivel de escritura por Patanjali, aunque hay algunos estudiosos que dicen que Patanjali no fue una persona, un sabio, sino fueron varios, como un título que le ponen. Pero bueno, eso ya es otro tema. Eso decían porque de Shakespeare, por cierto, que no era una sola persona, que, Claro. que escribía mucha gente. También los indios tenían la manía de, por las
lo mismo que estábamos hablando de hago la obra pero yo no me identifico con ella, muchos no firmaban, ni ponían la fecha, entonces hay como un poco de caos ahí para saber los textos de dónde surgen realmente, ¿no? Sí. Entonces, estos 8 pasos están contenidos en un libro que se llama los Yoga Sutras, que son sutras, pequeños aforismos o frases, ¿no? Y estos 8 pasos hablan de cómo ir adquiriendo ese samadhi y cómo ir avanzando en la evolución del yoga de una manera que no llegues a un punto y ya está, sino que puedas seguir disfrutando del yoga. Que el yoga se convierta, el fin en sí mismo y también el método y el disfrute. Entonces, los 2 primeros pasos que se hablan muy poquito son pasos éticos, que se asemejan mucho a los 10 mandamientos, realmente. Son 10 también, 5 yamas y niyamas, que hablan sobre conductas, realmente siempre tiene que ver uno con uno mismo, pero tal vez en los yamas, en los 5 primeros, hablan también de cómo es mi relación con el entorno partiendo de uno mismo, ¿no? Pues no violencia, no mentir, no robar, el desapego, el control de la energía sexual, todo esto, ¿no? ¿Por qué ponemos antes el código ético, los yamas y niyamas, que el asana, que sería el tercer paso? Porque si eso no lo tengo ya integrado en mí mismo, puede que con el asana me haga daño a mí y a otros. Claro. O sea, si hay violencia hacia otros, en tu propio cuerpo serías violento contigo mismo, que sería pasarte de rosca o querer hacer una postura que tu cuerpo no puede. Por ejemplo. O si quiero robar la práctica del otro, veo otro cuerpo flexible y yo quiero eso para mí, aunque mi cuerpo sea rígido. Pero mi cuerpo rígido puede que tenga otros dones que no me esté dando cuenta, como fuerza muscular, estabilidad articular. Y no vea eso, lo ignoro porque intento robar y poseer lo que tiene el otro. O sea, los cuerpos rígidos tienen cosas buenas. Di cosas, que me interesa. Vale, entonces, de los rígidos o de los 8 pasos. De los rígidos como yo, venga, cuéntame cosas. Bueno, de momento llevo media hora aquí y no me está pasando nada. Muy bien, de momento bien. Pues, por ejemplo, mi cuerpo es hiperlaxo. Es decir, yo tengo hiperlaxitud articular, que lo que hago es trabajar mucho la fuerza. Y me cuesta mucho trabajar la fuerza. Es como que mi sistema nervioso se agota cada vez que intento trabajar la fuerza. Pero hay gente que ya tiene esa actividad nerviosa, esa actividad muscular y esa coherencia articular que le permite delimitar un movimiento para bien o para mal. Entonces, a lo mejor a nivel de Instagram se ve más bonito el mío. Por levantar la pierna y poder cruzarla con la otra. Pero si yo no trabajo bien la fuerza y la coherencia, incluso ajustar un poco mi rango, es decir, aunque pueda llegar aquí, no voy a llegar aquí porque sé que o no tengo la fuerza para sostenerlo sin dolor y sin lesión, voy a tener que bajar un poco más, o sea, voy a tener que contenerme, contener mi cuerpo para no hacer lesión. Puede que se vea súper bonito, pero es eso, ¿es lesivo o no es lesivo? Y es mi cuerpo, no es el tuyo. Tú tienes que encontrar tu manera de relacionarte con tu cuerpo y a la vez tu manera es relajando, soltando. Puede que la mía sea definiendo, acotando. Fíjate. Y tiene que ver a veces mucho con las energías. Una de las cosas que aprendí a través de la fuerza, ganar mi fuerza interna y colocar mi centro, es a decir que no. Es a decir, hasta aquí. Porque antes era todo, sí. Entonces yo me iba desdibujando y me iba adaptando. Entonces a lo mejor hay otra gente que en su rigidez corporal necesita soltar las ideas. Ya. A ver, a mí me pasa sobre todo con la espalda. Yo noto cuando hago alguna pequeña torsión, es como que aquí tengo una coraza corporal que me cuesta mucho girar y noto que es como de tronco, ¿sabes? Y luego ¿cómo se llaman? Las corvas también, cuando estiro también las noto como que tengo mucha tensión aquí. Claro. Y mira que hago kung fu y hago bastante ejercicios de hace tiempo, pero es que es como si fuera una tortuga, vamos. Pues yo ahí lo que siempre invito es respira en esa zona y llévale la atención, escúchala. Escúchala porque a lo mejor no necesita girar más, no necesita ir más profundo, pero sí necesita ser escuchada. Y otra cosa, si te sigue molestando algo a nivel corporal,
acude a un especialista. Ah, que una fisioterapeuta, ¿no? Quizá puede ser. Por ejemplo, por no, eso, sí, te entiendo. Por eso también estoy estudiando fisio, porque como profesora de yoga hay que limitar muy bien dónde empieza tu trabajo y dónde termina, y dónde es intrusismo con el otro y dónde puedes lesionar a la gente. Sí. Lo mismo, a lo mejor ahora en el cuerpo es más visible, en la psicología. Total. Yo no soy psicóloga, hay gente que necesita ayuda de un profesional. Ujú. Y no necesita de que le hables de filosofía ni de cosas tal, o necesita comer. Hay necesidades que es primer chakra, Sí. que tienes que saber ver y delegar y decir, hasta aquí llego. Sí, Hasta saber aquí llego tú qué porque puedes ofrecer. si te quiero ayudar es que no te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar dándote el teléfono de esta persona. Total. Y ahí acaba mi labor, ¿no? Entonces, el asana, el tercer paso. El cuarto, pranayama. Respiración, ¿no? El control de la respiración o del prana, mejor dicho. Ujú. La respiración, ¿qué es la respiración, no? Joder. ¿Qué es la respiración? A nivel fisiológico, ¿no? Tú no absorbes el aire. No es que tú succiones el aire, ¿no? Sino que tú cambias la forma de tu cuerpo para que la presión atmosférica entre dentro de ti. Lo que respira es el mundo a través de ti. Wow. Y lo que hacemos nosotros es adaptar el cuerpo como si fuera una célula pulsante para que entre el aire o para que salga. Entonces, ¿puedes respirar con todo el cuerpo? Sí, porque se trata de un proceso de contracción y relajación muscular. Ujú. Entonces, tú contraes algunos músculos para que otros se estiren, crear ese espacio, y luego contraes algunos músculos para hacer la presión y que salga, ¿no? Entonces, Sí. puedes hacer esa misma acción con cualquier parte del cuerpo. Y si es cierto que tenemos control sobre la musculatura, sobre todos los músculos esqueléticos, imagínate cuánto mapa nos queda por explorar. Total. Respecto a la respiración te refieres, ¿no? O a todo en general. La respiración es un proceso de conciencia. La respiración a nivel fisiológico. Sí. Entonces, cuando tú vas respirando a la espalda, por ejemplo, estás movilizando esa musculatura dormida que ni siquiera sabes que la sientes, que existe, estás haciendo terminaciones o despertando terminaciones nerviosas y volviéndolas conscientes para que las puedas mover a voluntad, y eso está ampliando el mapa de ti mismo a otros niveles. Bueno. Eso es la respiración fisiológica. Ahora bien, ¿puedo hacer yoga estando en una cama si de repente he tenido alguna lesión medular? Ya. Sí. Ah, vale. Pensé que ibas a decir que no. El tema es que sí, si tú sigues estando consciente y te puedes dejar con ese movimiento interno de la respiración trae algo, un regalo cada una de ellas. Entonces, el pranayama no habla ni siquiera de eso. El pranayama va un paso antes, que es el control del sistema nervioso y de los circuitos energéticos que rigen el cuerpo y la fisiología del cuerpo a través del control de la respiración, del pranayama y de la conciencia. Pranayama es verdad que se enseñan pocos en Occidente, porque sí es cierto que al ser algo ya un paso tan sutil y tan directo al sistema nervioso, puede que haya algunos peligros si no se enseña bien o si no se enseña a la persona adecuada. Peligros psicológicos o de desajustes corporales. Pero y como va por pasos, en verdad no tienes como que completar el anterior, ¿no? O sea, son todos... Luego, claro, es que ese es el punto más interesante. No va por pasos lineales. Claro, porque entonces los asanas nunca son inacabables, en verdad. Es como todo a la vez. Todo es inacabable a la vez. Claro. Te voy enseñando los 8 y luego te comento el final. Asana, pranayama, pratyahara, uno de los menos conocidos en Occidente y de lo más interesante. Tú has hablado antes del ruido, de lo mucho que te molesta el ruido, ¿no? El hecho de ponerte, por ejemplo, tapones y aislarte del ruido externo es un inicio de pratyahara. Qué bueno. Pratyahara lo que hace es dos cosas: agudizar los sentidos, es decir, si yo estoy escuchando una música, estoy enfocándome en el oído, ya estoy agudizando ese sentido. Y por el otro, lo aíslo, lo tapo. Entonces voy jugando entre agudizar y ir apagando cada uno de los sentidos para que no me molesten, por así decirlo, ¿no? Entonces, para que no haya tanta información recibiendo.
Si estoy de repente en el centro de la ciudad, huelo olores, escucho muchas cosas, veo muchos flashes de anuncios, Sí. estoy recibiendo mucha información. Hay mucha información que estoy recibiendo aquí que no soy consciente, pero mi cerebro sí la está recibiendo. Entonces, otro de los hándicaps de esta sociedad es que estamos bombardeados por exceso de estímulos. El pratyahara sería uno de los pasos más importantes del yoga en esta sociedad, que es agudiza, vuelve a entrar en contacto con cada uno de los sentidos, saborea la comida, huele una rosa, escucha una sola nota y después aíslalos. Ponte tapones, cierra los ojos con una buena venda que entres en la oscuridad. Sí. Esas técnicas que nos ayudan a depurar los sentidos y a llevarlos hacia adentro. Al llevarlos hacia adentro y al agudizar los sentidos, automáticamente estamos saltando al siguiente, que es dharana, la concentración. Para poder escuchar una nota necesito concentrarme. Y luego ya me voy desapegando y digo, no, es que no se trata del oído, es que yo tengo una concentración. Entonces, esa concentración la puedo llevar a un símbolo, la puedo llevar externamente, la puedo llevar internamente. Cuando la llevo internamente o la llevo a algún punto externo, también se puede hacer de una manera tan sostenida que de repente empieza la mente a callar o a bajar su volumen. Empiezo como ni siquiera a percibir mi cuerpo. Percibo solamente aquello que estoy observando, es un foco ininterrumpido. Me doy cuenta de que solo soy esa conciencia y entro en meditación. Dhyana, el séptimo paso. Dhyana y dharana van muy unidos de la mano. Concentración es el paso previo a la meditación. El problema está que si yo tengo tanto estímulo, me va a costar concentrarme en algo. Claro. Y si me cuesta concentrarme en algo, ni qué decir entrar hacia adentro y empezar a concentrarte en pensamientos, en algunas emociones, en algunas partes del cuerpo, en la respiración. Cuando me voy entrando en esos estados de meditación de no mente o de vacío, me doy cuenta de cosas. Es un entendimiento que no entiendo con la mente. Es un conocimiento que sé porque experimento. Es el mismo conocimiento, o estoy hablando del mismo conocimiento, de comer una fruta. Si no he probado la fruta antes, aunque yo te hable de los matices de sus sabores, no es conocimiento para ti, es conocimiento para mí. A esa clase de conocimiento me refiero. Y eso para mí es samadhi. ¿Hay diferentes grados de samadhi? Sí, porque hay diferentes grados de darme cuenta de la infinidad que hay dentro de mí, así como en el universo. Entonces, es muy divertido porque si quito el factor de iluminación, de llegar a una meta, y me enfoco en los 8 pasos como si fueran un árbol, y ahora sí te puedo contestar a la pregunta de las raíces, es mi código ético. Ese es el fundamento para no dañarme a mí mismo ni a los demás, la base. Y desde ahí lo puedo ir desgranando en no mentir, en la veracidad, control de la energía sexual, el desapego y Svarapranidhana, que es la entrega a la voluntad divina. Es uno más. Sí. ¿Ves que no es un fin? Es uno más. Eso me va a ayudar, es un input, pero no es un fin. Entonces, esa es la base. El asana me va a dar un cuerpo sano, un vehículo sano y me va a dar también una mente enfocada, despierta, porque trabajar asana, puedes trabajar muchos de los pasos a la vez. Puedo trabajar dharana y concentración a la vez que hago asana, incluso pranayama. Pranayama me va a ir ayudando a depurar el cuerpo sutil, mental y emocional y energético. Y eso me ayuda mucho a la hora de hacer prácticas más largas, meditativas o de concentración. Me va preparando. ¿Puedo tener samadhi sin haber empezado ninguno de los pasos? Sí. Espontáneo, ¿no? Espontáneamente. Puedo darme cuenta de cosas. Desde pequeñito yo creo que hay mucha gente que ha tenido esos flashes, ¿no? Y puede darse. En mi experiencia te digo que al empezar a estudiar filosofía del yoga me pasó lo mismo que con yoga danza. Soy muy mental también.
Entonces me gusta mucho entrar en el estudio, en la lectura y comprender. Y noté que conforme me iba adentrando en la vastedad de la filosofía del yoga, me iba alejando de la simplicidad del corazón. Muchas cosas que yo leía en el yoga, es como, sí, esto yo lo he sentido, sí, yo esto lo he vivido, pero si esto es muy sencillo, está hablando de esto y esto, ¿no? Y conforme iba entrando en la mente y en, estaré honrando, ¿no?, la tradición, pero ¿qué tradición soy? Pero entonces lo que yo estoy haciendo exactamente, ¿qué estilo de yoga es? Me iba entrando en una especie de bucle, y me perdí la base, no dañar y samadhi. Que además es como un anillo, porque cuando tú te das cuenta, cuando llegas al samadhi, quieres hacer llamas y ni llamas, quieres no dañar ni a ti mismo ni a los demás, quieres decir la verdad porque estás expresando tu ser. Las llamas y ni llamas, los 10 mandamientos, hablan de una experiencia humana, pero es como decir, cuando tomas azúcar, estate saltando y además que se te dilaten las pupilas y además siéntete muy feliz, pero estás hablando de las, ¿cómo se llama esto? De las características de un proceso. Cuando tú estás tomando el azúcar, no hace falta que nadie te diga, nada, disfrútalo, ¿no? O tal, tú ya lo estás haciendo. Entonces, los llamas y ni llamas, o esos mandamientos, o esas cosas éticas, si llegas al samadhi, esto es mi experiencia, por supuesto, y seguro que hay gente que lo escucha y dice, Dios mío, me da igual, sinceramente, ya a estas alturas de mi vida. Voy en un coche, vamos a acabar en Savasana los dos, así que míratelo. Entonces, cuando llegas a ese samadhi y vas viendo en el otro a ti mismo, no quieres dañar. Claro, o sea, surge como espontáneo. Surge de manera espontánea. Y ahí también entraría el tema de la comida, de la carne, que cuanto más vas entrando en algunas comprensiones y realidades, dices, es que me es imposible. Y no es por moda. Ya, claro, ya no puedes. Yo como carne. Oh, no estoy iluminada, señores. Todo. Que lo sepáis. No Pienso destrozaros todas las ideas que tengáis de mí y más. Vamos a borrar el podcast, no, las ovejas, ay. Las ovejas. Claro, que también se pueden tomar decisiones de donde estamos y que de repente surge espontáneo, que no, o que sí, o que somos humanos. Eso es. Así que en la medida de lo que puedas, sí, y en la medida de lo que entiendas y sientas, actúa y ayuda. Claro, con todos esos pasos, en verdad, me estoy dando cuenta de que la sociedad en la que vivimos bloquea todos los pasos a la vez. Pero te voy a decir una cosa que te va a dar mucha esperanza. Venga. Te das cuenta de que la sociedad sí, pero el individuo ya los tiene inherentes. Sí, eso es verdad. ¿Y de qué está formada la sociedad? De individuos. Dale tiempo. Como una buena obra de arte, dale tiempo porque es que es así. Sí, que es la coherencia pura, que va a haber un momento que digamos, como que despertemos, ¿no? Que hagamos como en Aladín, ¿no? Cuando está el sultán que le tiene Jafar ahí diciendo, vas a hacer, y hace así como, hija, Yasmín, Aladín. O sea, como que despierta de alguna manera de cómo podemos estar haciendo esto. Así, no me lo pide el cuerpo, en verdad. Progresivamente, pequeños actos, ¿no? Pequeños actos, pero mucha gente a lo mejor dice, hoy no he hecho yoga en todo el fin de semana, llevo una semana sin hacer yoga, Irene. A ver, no sé, es como muy mal, castigado, te pongo un necesita mejorar. A veces lo que tenemos de concepto de yoga es la práctica de asanas. Sí. Pero a lo mejor has estado haciendo una práctica altruista por tu familia, por otras personas, has estado observándote, ¿no? Sentimientos que hayas podido tener y has tenido a lo mejor una revolución emocional o una crisis emocional muy intensa y en vez de taponarla, te has puesto de frente a mirar qué es esto. Total. ¿No? O has estado observando un amanecer, has podido parar el ruido de tu cabeza, pero señores, eso es... El problema está cuando ponemos el yoga por encima de la realidad del ser humano. Porque se supone que yoga debería ser esa realidad del ser humano que todos tenemos y todos deberíamos de verlo en todas las personas, practiques yoga o no, que no sea una etiqueta ni una moda. Ya, yo hago este tipo de yoga, pues yo llevo quinto nivel, cuarta postura. Sentir peor a otras personas que a lo mejor no tienen ni tu cuerpo, ni tu facilidad y tienen otros dharmas, otros deberes, otras tareas y se sienten inferiores, pero no, eso sí que ahí me rebelo. Claro. Eso no puede ser. No es inferior, claro. Porque la divinidad danza en el corazón de cada uno. ¿Cómo le puedes
hacer sentir mal cuando tiene ya dentro de sí el samadhi. Solo hay que darse cuenta, solo hay que realizarlo, solo hay que sentirlo. Y eso es una experiencia de cada uno, tan personal, tan íntima como el enamoramiento. Total. No le podemos poner ningún tipo de barrera, perdón dicho, de mierda Sí, a las dicho, personas sí. con los conceptos espirituales. Ahí tenemos que ser exquisitos. Total. Ni a nosotros mismos, sobre todo a nosotros mismos. Sí, porque al final uno se vuelve también rígido con uno mismo, de debería haber hecho esto, tendría que haber hecho esto, o la soberbia de yo ya sé esto y tú no lo sabes. Eso es. Bueno, no está despierto, yo sí que lo estoy. Yo no sé cuántos, claro. Ya, yo eso ya te digo, es que porque cuando ves a Basana cerca, dices no tengo tiempo para gilipolleces, perdón por el podcast. No, pero si es que aquí se permite todo, cola, culo, pito. Pero es cierto, o sea, cuando ves a Basana ahí cerca, lo que te preguntas es, esa Basana al cadáver, Sí, la ¿vale? muerte, la muerte. La muerte. Cuando la ves Memento mori, ¿no? Total. Ya hasta dices, ¿qué quiero cada día? ¿Qué quiero sacar de cada día? ¿Quién quiero ser cada día? Y no puedo esperar a elucubraciones de cuando termine la carrera, cuando haga esta obra de arte, cuando consiga que mi trabajo sea mi pasión. No hay tiempo para eso, porque aunque lo consigas, va a pasar así. Sí. Cada día, ese es el arte. Estate despierto cada día, cada persona, cada situación. Usa ese arte de tu concentración, tu sensibilidad, tu escucha, tu comprensión y tu entendimiento para guiar tus acciones y poder disfrutar del máximo de estas vacaciones tan cortas que es la vida. Joder, es que ¿qué le hacemos? Es que no sé para qué he venido yo aquí. Bueno, Tira sí, la ya lo sé. planta. Tira la planta. Pues en la pizarra lo que tienes ahí puesto no lo van a poder ver, pero podría servir como cierre. Es que todo lo que estás diciendo, en verdad, lo hubiera cerrado todo el rato 50 veces. Lo hubiera matado, pero al final sigue vivo y no paras de... O sea, me he emocionado en un momento... Y yo a ti al mirar los ojos. Es Sí, que ¿verdad? te miro los ojos y desde que empezamos el podcast, digo, yo terminaría ya así, mirándote a los ojos, pero porque tienes esa curiosidad Total. que imagínate si la llevaras dentro de ti. Hacia afuera vas a provocar esto. Sí. Hacia adentro... ¿Quién sabe? Me voy con deberes esta vez, ¿eh? Esta vez ya no puedo estar para afuera, para adentro solo. Pues vale. espero que más que con deberes te vayas con un corazón más liviano diciendo, lo que busco, ya lo tengo. Wow. No necesito nada más, Wow. ya tengo todo. Lo que quiera añadir en mi vida es porque yo lo elijo. Pero de verdad, que ya está. Y desde ahí voy a disfrutar con otros. Qué bonito. Joder, me emociona. ¡Ay, joder, yo también! Bueno, acá, lee. Lee eso, por favor, te lo digo. Ay, pues ¿Cómo es ahora? ahí tengo un mantra que hacemos en las clases de yoga de apertura. Yogadanza.com si queréis más información. Eso. Punto es. No, Punto es. otra vez del Yogadanza.es para más información. Entonces, es un mantra de apertura que es uno de los Santi mantras que están relacionados también a veces con la devoción o con esas gracias, ¿no? Esas ganas de agradecer. Y se suele hacer al inicio de las prácticas espirituales o para cerrarlas. Entonces dice Om Asato Ma Sat Gamaya. Om, llévame de lo irreal a lo real. Es decir, llévame de lo irreal es la sociedad, los constructos que me he creado mentales, los arquetipos, todo eso que es irreal a lo real. Ma Yotir Gamaya. Llévame de la oscuridad a la luz. Llévame de la oscuridad de no ver, de no entender, de estar frustrado, de estar en confusión, de estar en dudas, a la luz de comprender, de ver con claridad cada uno de mis pasos en el camino y de ver con claridad quién soy. Mitrio Ma Ambrita Gamaya. Y por último, y este es el más interesante, llévame de la muerte a la inmortalidad. Porque una vez que he sentido lo inmortal en esta vida, me puedo aferrar a ello durante la muerte. Y yo no sé si me iré con ello o no, pero sé que voy a estar más tranquilo.
Y terminamos con Om Shanti Shanti Shanti, que es Om, paz, paz, paz. Joder, pues nada, pues paz, 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 paz para todos. Para todos. Y para ti, joder, muchas gracias. Nada, ha sido un verdadero placer, yo te lo agradezco un montón, de verdad, porque estas cosas cuando las hablamos no significa que las hagamos todos los días, o sea, para nada. Puede que lo experimentes, que lo tengas latente en tu corazón, que lo sientas, pero el poder hablar de esto, eso es magia, eso es algo que cuando tú lo cuentas, lo que te decías, no eres tú y a la vez disfrutas de ello, ¿no? Dices, ay, qué bonito esto que estoy diciendo, me lo tengo que aplicar yo mismo en cuanto salga. Totalmente. Así que... Pues nada, sí, pues que la paz sea con todo el mundo y nada, pues que muchas gracias. Y que todo el mundo descubra la paz que ya tienen. Eso es. Vale, un besito para todos. Adiós. ¡Estoy sudando! Yo también. ¡Ay, qué bonito! Pues sí, la verdad. Joder, me he emocionado, total. Uf.